Teorema del residuo dice lo siguiente. El residuo de dividir el polinomio de la forma px entre uno de la forma x menos a, es decir, entre un binomio de primer grado, es pa. Quiere decir que el residuo de dividir, esto quiere decir que es una división, está diciendo que el residuo es lo que va a resultar de dividir un polinomio de la forma px entre uno de la forma x menos a, que quiere decir que es el binomio. Ok, ya tenemos esta división. El enunciado dice que el binomio debe ser de primer grado, quiere decir que este binomio debe estar elevado a la potencia de 1. Ok, esto dice que resulta ser P de A. En otras palabras, quiere decir que debemos tomar el divisor x menos a e igualarlo a 0. Que lo voy a poner por acá. X menos a es igual a 0. Tenemos a x, al otro lado pasa sumando. Quedaría x es igual a a. Así que este residuo va a ser igual a la resultante de igualar a 0 x menos a. Si despejamos el divisor nos queda x menos a, entonces se reemplaza la expresión que constituye el dividendo P de A. Quiere decir que si nuestro resultado de igualar a 0 es, por ejemplo, un 3, es lo que vamos a colocar y lo que va a valer A. Y x también es igual a 3. A continuación les voy a explicar cómo se realizan los pasos para hacer la división sintética o el método de Ruffini. Bueno, uno de los métodos para realizar el teorema de residuo es la división larga. Para que yo les pueda explicar esto, vamos a utilizar un ejemplo que tenemos nuestro polinomio y un binomio. En este caso tenemos 5x menos 32 entre x menos 2. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a igualar nuestro binomio a 0 y resolver la ecuación, que en este caso nos queda x es igual a 2. Lo que sigue es, vamos a sustituir pues nuestro valor de x en el polinomio, en este caso yo escogí 5. Y vamos a ponerlo, entonces quedaría 25, tomamos nuestro 32 y lo ponemos, 25 menos 32, entonces queda igual a 32. Y volvemos a tomar nuestro 32 de aquí y como podemos ver, 32 menos 32 nos da 0. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para encontrar el valor numérico de nuestro polinomio para igualarlo, y esto hace nuestro término independiente al binomio y pues obviamente se cambió de signo, como podemos ver aquí, este era menos, ahora se convirtió en positivo. Como vemos que el resultado es nulo, o sea que es 0, podemos decir que la división es. Como pueden ver, aquí tengo en esta pequeña pizarra escrito nuestra división. Como pueden ver, tenemos lo que es un polinomio entre un binomio. La división sintética o el método de Ruffini se utiliza mayormente para estos casos en los que nuestro binomio pues está elevado a la potencia de 1, como podemos ver. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestro polinomio esté ordenado. Tenemos a la potencia de 3, a la potencia de 2, a la 1 y nuestro término independiente. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, como pueden ver, ya tenemos nuestra pequeña tablita, que es la que se utiliza en el método de Ruffini. Y lo que vamos a hacer es, vamos a igualar esto a 0. O sea, vamos a resolver la ecuación que nos queda como menos 5. Y vamos a tomar los números que están aquí,
los números naturales y los vamos a poner aquí en nuestra pequeña tablita. ¿Qué es lo que va a proceder? A cada número de aquí arriba lo vamos a multiplicar por el número menos 5, que en este caso es de nuestro binomio, y procedemos a hacer lo que es menos 5 por menos 6 nos da 30. Y esto lo vamos a ir haciendo en número. Bueno, como ya tenemos nuestro menos 1, que salió de la primera multiplicación y suma, lo vamos a colocar aquí, como podemos ver. Ahora, vamos a tomar este 1 y lo vamos a multiplicar por 5, que es seguir las multiplicaciones. Menos 5 por menos 1 nos da más 5. Ahora, el más 5 lo vamos a dividir o sumar dependiendo del número de aquí, que en este caso es menos 7. Entonces sería nuestro resultado de la multiplicación más 5 menos 7, que nos da menos 2. Lo vamos a poner aquí. Lo puse de color negro para que podamos identificarlo. Lo que procede de ahí es realizar otra vez la multiplicación menos 5 por el que sigue, que es menos 2. Menos 5 por menos 2 nos da más 10. Y ahora vamos a restar o sumar con el siguiente número, que en este caso es menos 10. Entonces sería nuestro resultado de la multiplicación menos 10 es igual a 0. Y este vendrá siendo el procedimiento que se debe de realizar. Para finalizar, vamos a sacar el cociente de nuestra división. ¿Cómo se hace eso? ¿Recuerdan los números que pusimos en la tablita de aquí? Bueno, estos números lo único que vamos a hacer es bajarlos a nuestro resultado y colocarle la potencia que tiene. En este caso sería 6x a la potencia de 3, lo ponemos, menos 1, que este no tiene, luego menos 2, y tenemos que recordar algo muy importante, el 0 que nos dio en este caso, o sea, el último número siempre lo vamos a considerar como nuestro residuo, y eso lo vamos a igualar con los demás números. Entonces, nuestro cociente al final es 6x a la potencia de 3 menos x más 2, y el residuo es igual a... Bueno, un ejemplo de este teorema dice lo siguiente: hallar el residuo que resulta al dividir x al cubo menos 2x cuadrado más 9 entre x más 2. El primer paso es igualar el divisor a 0. El divisor en este caso, como vemos, es x más 2. Entonces ponemos x más 2 es igual a 0. Esto es igual a menos 2. Aplicamos ahora en el segundo paso el teorema del residuo, que esto dice que el residuo es igual a PA. O sea que vamos a sustituir menos 2 en PA, porque acuérdense que PA es igual a PX, así que podría ser PX o PA y menos 2. Así quedaría al aplicar el teorema del residuo. Ahora, el tercer paso. El residuo R será igual a reemplazar al menos 2 en el polinomio. O sea que el tercer paso es hacer el residuo, que es igual a reemplazarlo como ya lo hicimos, pero en el polinomio, que sería así: menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 al cuadrado más 9. Esto quiere decir que al reemplazar el menos 2 que obtuvimos aquí es el residuo del polinomio que tenemos aquí. Así que se procede a resolver la ecuación, que es igual a R, residuo es igual a menos 2 al cubo
menos 2 por menos 2 al cuadrado más 9 es igual a resolver cuando es negativo y está elevado a un número impar, siempre va a ser negativo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Esa multiplicación es menos 8 más 9. El residuo es igual a menos 7. Ok, este es el segundo ejemplo. Como podemos ver, dice hallar el residuo que resulta al dividir este polinomio entre este binomio. Como podemos observar, tiene ahora un coeficiente que es el 5. El binomio está elevado a la potencia de 1 y el polinomio, su potencia mayor es el 4. Así que de primer paso, como en el ejemplo anterior, se iguala el divisor, que en este caso es x más 1, se iguala a 0. Y esto pasa como negativo y queda como x es igual a menos 1. Ahora, aplicamos el teorema del residuo, que el residuo es R es igual a P A, que esto es igual a sustituir a la letra A en menos 1, que resultó de la igualación que hicimos hace rato. El tercer paso dice que el residuo R será igual a reemplazar al menos 1 en el polinomio que tenemos aquí arriba. Así que comenzamos a reemplazar 5 x cuadrado menos 7x más 6, que esto queda como 5 por menos 1 al 4 menos 7 por menos 1 más 6, que este es el cuarto paso, resolver las ecuaciones. Esto es igual a 5 por más 1 más 7 más 6. Lo escribiré aquí arriba, que esto es igual a 5 más 13. El residuo es 18. El residuo de esta división es igual a 18. Bueno, para el teorema del factor tenemos a Px es igual a x menos a y q en x, que este es el polinomio y este es el binomio. El primer paso es identificar que tengamos un polinomio, en este caso lo tenemos, y un binomio. Por lo tanto, x menos a es el binomio. Con esto podemos decir que podemos aplicar el teorema. El segundo paso, se obtiene la raíz de 0, en este caso sería x es igual a a. Ahora, para saber si en realidad es correcto, solo se sustituye el valor de x y realizando todas las operaciones da como resultado 0, entonces se podrá comprobar que efectivamente tiene raíz. Esto es un procedimiento para comprobar si tiene raíz o no. Un ejemplo es este que está por acá, que podemos sustituir suponiendo que x es igual a 2, solo lo reemplazamos en este polinomio y al resolverlo nos tiene que dar el 0 que estamos buscando,
para que sea el límite o... ok, nos dio como resultado 0. Significa que el factor x menos 2 sí es un factor exacto que divide de manera exacta al polinomio. Lo que sigue es explicarles lo que vendría siendo el ejemplo de la gráfica del teorema del residuo. Esta aparece en la diapositiva número 13. En este caso, como pueden notar, se tiene lo que es doble raíz, y esto es gracias a, como lo mencioné, el teorema del residuo. Es muy importante recalcar que en los casos que tú tengas se pueden encontrar, dependiendo de qué tipo de polinomio y qué tipo de exponente tengas en tu ecuación, se van a encontrar las raíces o los ceros con los teoremas. Pues en este caso nos dio dos raíces. Ahora lo que les voy a explicar es sobre los métodos del teorema de factor relacionado con los pasos que se deben de seguir. El método 1 que aparece en nuestras diapositivas, específicamente la diapositiva número 19, nos dice que el método 1 es para factorizar ceros a través de un teorema que consiste en adivinar un cero del polinomio f. Y esto es un poco complicado dependiendo de qué quieres factorizar, qué tipo de polinomio quieres factorizar. Y en los libros, en las actividades que se dejan, mayormente son un poco complicadas. Entonces se tiene que seguir una ecuación más avanzada en sí, para que cuando se aplique el teorema de factor resulte ser más fácil. Y lo interesante de esto es que se puede concluir que x menos a es un factor que pertenece a fx. El segundo método que se puede poner en práctica es el teorema de factor para usar polinomios, para factorizar polinomios, y donde se tiene que utilizar la división sintética y el teorema por completo. Esto quiere decir que cada vez que divides un número, que en sí es una raíz de la potencia del polinomio, se obtiene un resto cero en la división sintética, que es lo que ya se ha explicado. Bien, yo voy a explicar lo que viene siendo los ejemplos de la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo, el cual dice: ¿cuál es la edad de una persona si al multiplicar por 15 le faltan 100 unidades para completar el cuadrado de su edad? Esto de aquí viene siendo nuestra oración, lo que es nuestro enunciado, ¿ok? De este enunciado podemos sacar los datos que podría ser, bueno, más bien, en este caso sería que x es igual a la edad de esta persona. Lo que necesitamos nosotros buscar es la edad de esta. Por lo que podemos también tener en cuenta, antes de llegar a nuestra ecuación, sería que x por 15 más 100 unidades es igual a x cuadrada. Matemáticamente hablando, sería lo que pasa aquí es que esta no puede ser nuestra ecuación, porque aquí no la estamos igualando a 0, sino que se queda en x cuadrada. Así que necesitamos encontrar la ecuación. En teoría sería solo cambiar esto para la x cuadrada, ponerla al frente e igualar esto a 0. Por lo que quedaría de la siguiente manera. Esta viene siendo nuestra ecuación. Tal vez se pregunten por qué restamos y no sumamos como aquí. Bueno, aquí es porque en la ecuación ya igualamos a 0. Como se pueden dar cuenta, aquí teníamos a x cuadrada como el resultado.
pero lo que buscamos aquí es el resultado de x cuadrada, no de x más bien. Sí, entonces en este caso tendríamos que ir restando las 15 veces multiplicadas y las 15 unidades para poder llegar a lo que viene siendo. Bien, ahora empezaremos con la factorización. Hallaremos el resultado de x mediante el método de factorización, que vendría siendo de aquí vamos a tener que dejar los paréntesis fuera de ambas. E igualarlos a 0. Este es el de x menos 20 y este va a ser el de x más 15. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la x aquí y el 20 como si fuera el resultado. En vez de, debemos de quitar 0 básicamente. No manches, no puedo ni hacer una X. Cambiar los signos. Ahora lo que sigue sería sustituir X por el número 20, ya que 20 va a ser nuestro... No, fue lo que nos dio en la factorización. Así que 15, entre paréntesis 20. Bien, ahora lo que sigue sería la sustitución de x por el número 20, ya que ese fue el resultado de nuestra factorización. Ahora 15 por 20 va a ser igual a... Antes de comenzar a ver las raíces del polinomio, hay que recalcar que estos teoremas sirven para encontrar las raíces de funciones de grado 3, 4 y grado n. Bueno, antes de comenzar, debemos saber que el número de raíces máximas es el grado del polinomio. Quiere decir que si tenemos un polinomio de px es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 3, el grado máximo es el 3, así que es el número de raíces que va a tener el polinomio. El siguiente punto son las raíces de un polinomio, son los ceros de este o los valores que anulan el polinomio. Este quiere decir que p de a va a ser igual a 0. Un ejemplo es el polinomio px es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Para buscar la raíz de este debemos elegir los divisores de 6, que en este caso se eligió el 2. Al sustituir el 2 por x, tenemos que esta operación es igual a 0. Quiere decir que 2 es raíz o 0 del polinomio que se encuentra aquí arriba. Bueno, a continuación, otro ejemplo del cálculo de raíces de un polinomio. Como ejemplo tomaremos el siguiente polinomio. Como verás, tiene un término independiente y lo máximo que tiene de exponente es el 3.
Lo primero que vamos a hacer es tomar los divisores del término independiente, en este caso es el menos 3. Y en este caso sería el más 1, menos 1, 3 y menos 3. El siguiente paso es sustituir cada uno de estos divisores en la regla o el polinomio, en este caso, y debe de dar 0 los resultados para que sea raíz de este. Si da otro número diferente a 0, quiere decir que no es raíz. Comencemos con el más 1. Lo sustituimos, queda como 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 1 menos 3. Realizamos 1 al cubo más 3 por 1, 3. Menos 1 menos 3 es igual a 0. Quiere decir que 1 es raíz de este polinomio. Continuamos con el siguiente, que es menos 1. Sustituimos, es igual a menos 1 al cubo más 3 por menos 1. En este caso ya se pone en paréntesis porque tiene signo negativo. Menos 1 menos 3. Al realizar esta operación vemos que el menos 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos por menos 1 menos 3 es igual a 0. Esto quiere decir que menos 1 también es raíz. Continuamos ahora con el divisor 3. Al sustituir tenemos que P3 es igual a 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado menos 3 menos 3. Al resolver esta ecuación tenemos que 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado menos 3 es igual a 48. Esto se cancela ya que es diferente al número 0 que queríamos encontrar, que anula el polinomio. Quiere decir que 48 y el 3 no es raíz de este polinomio. Continuando aquí arriba, porque ya no tengo espacio, con el menos 3, que es igual a sustituir menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos 3 y menos 3 es igual a menos 3 más menos 3 por 3 al cuadrado menos 3 es igual a 0. Quiere decir que menos 3 no es, perdón, sí es raíz del polinomio. Bueno, este ejemplo de cálculo de raíces de un polinomio va a ser con el método de Ruffini. El siguiente polinomio va a ser 2x a la 4 más x al cubo menos 8x al cuadrado menos x más 6. Como pueden ver, tiene el término independiente y está elevado a la 4 el exponente mayor. Ok, como primer paso vamos a igualar este polinomio a 0. Quedaría de esta forma. Ahora, colocar los coeficientes que acompañan a x y el independiente. En este caso, pues se les quitaría todas las x, quedaría como más 2, más 1, menos 8,
menos 1 y más 6. Se le colocan con el signo siempre. En el caso de positivo, pues no se le coloca porque ya es positivo. Como segundo paso, iremos probando valores con los divisores del término. O sea, tenemos que sacar los divisores. En este caso, los divisores del 6 son menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 6. Estos son los divisores del término independiente. Ok, ahora que ya tenemos estos términos, estos valores, pues vamos a trazar dos líneas para hacer el método de Ruffini. Bajamos el primer término, que es el 2, probando con el primero, que es el 1 positivo. Es uno de sus divisores. Multiplicamos 1 por 2, 2, y se pone aquí abajo. Se suma. Serían 2 más 1, 3. 1 por 3, 3 se pone abajo. Se hace esta operación, que es una resta. Quedaría como menos 5. Ahora, 1 por menos 5 es menos 5. Se coloca aquí abajo. Se suma con el mismo signo. 1 por menos 6, menos 6. Como aquí está positivo y negativo y son el mismo número, queda 0. Este término del 0 significa que el 1 es raíz de este polinomio. Así sucesivamente se van a probar con los diferentes valores colocándolos aquí al lado, y el número que les dé 0, bueno, si al final les da su resultado 0, es que pues es uno de sus raíces. Importante, probar con todos los divisores del término. En este caso, pues son los del 6. El último número debe dar 0, como aquí está, para que sea la raíz el divisor que sustituimos en el método de Ruffini. Así que este debe ser raíz del polinomio. Y con esto terminamos con el método de Ruffini para el cálculo de raíces de un polinomio.